Hola a todos los que ven este canal. Mi nombre es Ismael Quevedo. Yo soy pastor asistente de la Iglesia Bautista Reconciliación. Estamos ubicados en la ciudad de Pompano Beach, estado de la Florida, en Estados Unidos. Y quiero hacer este video con una pregunta en este caso, porque yo sé que con la situación de Noelia Castillo, esta chica que termina muriendo, ¿no?, con la eutanasia, ha creado, ¿no?, debates, ha creado grupos de comentarios, tanto en personas no creyentes como en personas cristianas. Eh, si me preguntaran a mí qué pienso yo sobre esta noticia, bueno, como cristiano diría por supuesto que es una noticia muy lamentable, primeramente porque es una chica que pasó bastante sufrimiento en el plano humano, ¿ok? Pasó unas experiencias muy lamentables y dolorosas, y vinculado a eso hay que añadir el sufrimiento físico que tuvo cuando ella intentó quitarse la vida. Y lo que más desearía en lo más profundo de mi corazón es que esta muchacha se le haya presentado el Evangelio lo suficiente para que lo pudiera entender, para que lo pudiera analizar a la luz de la Escritura y que ojalá y ella haya experimentado una fe genuina, ¿no? Una conversión verdadera. Yo sé que alguna persona pensará y dirá, si ella en verdad creyó, porque entonces decidió poner punto final a su vida. Y yo sé que hay cosas que no todos vamos a tener las piezas completas para unir el rompecabezas, ¿no? Van a salir noticias acá diciendo de que ya esto era algo que ella no podía revertir, aunque lo intentó, etcétera. El punto es que a la luz de la escritura, nosotros como cristianos sabemos que luego que partimos de este mundo, no queda en stand-by la vida, no es como si fuéramos aniquilados, que sencillamente dejamos de existir. Hay dos realidades espirituales, ¿ok? Una es o separados de Dios o estando con el Señor, ¿ok? Una va a ser una eternidad en el cielo con el Señor y otra va a ser una eternidad en el infierno. Y mi deseo, vuelvo a hacer énfasis, es que ella haya podido escuchar el Evangelio y haya creído. Es algo que aunque no haya testimonio o evidencia por las noticias, eso es algo que queda en el corazón de ella y Dios directamente. Y bueno, si no lo hizo así, lamentablemente el destino final que ha tenido ella va a ser el mismo de todas las personas que en esta vida, sin importar el estatus de vida, la calidad de vida que tuvieron o la manera de vivir, si siempre rechazaron el Evangelio, si siempre rechazaron la salvación, que es solamente por medio de Cristo, van a tener el mismo desenlace. Eso es lo que vemos a la luz de la Escritura. Pero ahora bien, pasando al tema del video, la pregunta se titula, ¿puede un cristiano llegar a pensar en el suicidio? ¿Puede un cristiano, una persona que ha conocido por medio de las escrituras, ¿verdad? Ha entendido el Evangelio, que se ha acercado al Señor Jesucristo, reconociendo su pecaminosidad y que se ha arrepentido de sus pecados y que esa persona, a la luz de la Biblia, es un hijo de Dios, es decir, es una persona que experimentó esa conversión, de que ahora es ha nacido de nuevo, todo eso. Estamos hablando de un cristiano genuino, ¿ok? Un cristiano verdadero. ¿Puede esa persona pensar en algún momento en dejar de vivir o querer morirse? Es lo que vamos a ver ahora mismo a la luz de la escritura, ¿ok? Entonces, yo sé que algunos inmediatamente pensarían, no, eso es imposible. No, si yo soy cristiano, eso jamás me pasaría por la mente. No, yo estoy convencido de que si una persona pensó eso y lo hizo, esa persona nunca fue cristiana. Yo sé que hay personas dentro de los grupos cristianos que tienen ese pensamiento. Ahora bien, yo quiero que vayamos a la luz de la escritura, porque recuérdese de que no solamente las opiniones, las participaciones son válidas, pero siempre es qué dice la escritura, ¿ok? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este tema? Y es lo que vamos a hacer en este momento. Número uno, yo quiero mostrar algunos personajes bíblicos, son varios, pero no puedo pasar por todos con detalles por tema de tiempo, pero voy a mencionar algunos personajes bíblicos específicamente que tuvieron gran relevancia y que pasaron por momentos de grandes dificultades también, y vamos a ver qué los conllevó esa situación, ¿ok? ¿A qué les llevó a pensar o a reflexionar?
El primer personaje que quiero hacer referencia es a Moisés. Y yo creo que ninguno de nosotros como cristianos, si hemos estudiado las escrituras, si conocemos la palabra del Señor, le va a pasar por la mente de que Moisés era un cristiano común y corriente, ¿no? O era un cristiano de esos que hay que estar llevándolo arrastrado para que se congregue, para que asista. No, Moisés era un profeta de Dios. La escritura declara de que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Moisés fue un hombre que tuvo una comunión directa con el Señor de una manera especial. La escritura declara en el Deuteronomio de que no hubo otro profeta como Moisés, ni se levantó otro como él, y que hiciera todas esas señales y prodigios. O sea, estamos hablando de un hombre que dentro del plano humano fue ejemplar, ¿ok? Es un personaje bíblico de los pesos pesados, por usar una expresión. Entonces, cualquiera creería de que Moisés habrá vivido su etapa con el pueblo de Israel, esos 40 años en el desierto, de la mejor manera, de que todo fue color de rosa, de que todo fue maravilla, de que siempre estuvo armado de paciencia y de amor y de compasión. Y en cierta manera sí, pero vamos a ver qué sucedió allá en Números capítulo 11, cuando el pueblo una vez más se queja, cuando el pueblo una vez más se revela, porque estaban ya cansados de comer maná, porque estaban comparando la situación que estaban viviendo con lo que ellos vivieron en este caso en Egipto, y comparaban lo que comían allá con ahora el maná. Y bueno, evidentemente no era la primera vez que el pueblo murmuraba y se quejaba contra Moisés. Pero después de esos lamentos y esas quejas, que sabemos que si no se le daba una solución, el pueblo podía pensar en acabar con Moisés, en apedrearlo, en matarlo, porque no fue la primera vez que lo hicieron. ¿Qué nos dice Números capítulo 11, versículo 12? Este es Moisés hablándole directamente al Señor después de la queja de los israelitas. Dice: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne, que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Escuche, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Eso está en la palabra del Señor. Lo estoy leyendo en este momento en la escritura. Entonces, ¿qué lleva a Moisés a tomar esa decisión? Si esto no pasaba, como lo mencioné hace unos instantes, el pueblo probablemente se iba a levantar contra Moisés, iba a querer buscar otro líder que hiciera lo que ellos en verdad querían, y a lo mejor iban a querer matar a Moisés de una manera muy horrenda. Entonces, Moisés, precisamente con toda la carga que tenía encima, le pasó por la mente decirle al Señor, Señor, yo te ruego que me des muerte. ¿Ok? Y yo sé, ciertamente usted como cristiano sabe de que Moisés no salió corriendo y se montó en un árbol y se ahorcó como lo hizo Judas. No fue que agarró y se lanzó sobre una espada. No fue que se subió a una cima y saltó de una gran altura para matarse. Yo sé que no lo hizo. Moisés, reconociendo que Dios tiene poder y es soberano y que tiene control sobre la vida y la muerte, él fue directamente a quién, a su creador. Pero fíjese que el deseo de partir estaba allí presente, ¿ok? El deseo de decir, mejor me fuera en este momento morir, estuvo presente en el corazón de Moisés en ese instante. Si seguimos pasando a la escritura y nos fuéramos un poquito más adelante, nosotros vamos a ver también que en el primer libro de los Reyes, exactamente en el capítulo 19, vamos a ver la historia también acerca del profeta Elías. No hay que dar mucho detalle, ¿ok? Acerca del profeta Elías. Si usted ha leído la escritura, usted también puede certificar de que Elías fue un hombre de Dios, un hombre conforme a la voluntad de Dios, que hizo grandes señales, prodigios, milagros, de que tenía un celo vivo por el Dios de Israel y que trabajó para precisamente volver los corazones de ese pueblo de Israel, terco y rebelde, al Dios verdadero, ¿ok? Así que no queda tela de duda de que Elías era un verdadero profeta de Dios. Y cualquiera pensaría que después de esa victoria que tuvo, cuando fueron exterminados esos profetas de Baal, eso alimentaría más la confianza y la fe y la dependencia del profeta. Y vemos que en la escritura, una vez que Jezabel dice
que lo va a eliminar, que va a dar fin a su vida, así como él lo hizo con estos profetas, sale Elías huyendo, ¿ok? Tratando de salvar su vida. Pero voy a ir entonces a la escritura, en primer libro de Reyes, capítulo 19, ¿ok? Y voy a ir a partir del versículo 3. Mira lo que dice la escritura. Viendo pues el peligro, este es Elías, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Escuche, y deseando morirse, dijo: Basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Entonces, vemos al profeta que en un momento salió como queriendo salvar su propia vida, y después de estar quizás analizando toda la situación y tan cansado y desgastado físicamente con todo ese largo recorrido, ¿ok? Él habrá pensado: ¿para qué me estoy matando y esforzando en seguir adelante? Lo mejor que me puede pasar es morirme. Y declaró allí, diciéndole al Señor: Basta ya, Jehová, quítame la vida. Vuelvo al punto. No salió Elías corriendo a quitarse él mismo la vida. Como Moisés entendió cuál era la razón. Él debía primero ir al Señor, debería clamar a su Dios, y que fuera Dios quien decidiera poner punto final a su vida cuando él lo quisiera. A lo mejor Elías estaba pensando: si me la quitas en este momento, yo allí voy a descansar verdaderamente. Pero el Señor le dijo: mira, todavía te queda trabajo por hacer. Sí, el Señor iba en un momento no muy lejano a llevárselo. Ya él iba a dejar de pasar todas estas calamidades que el cristiano no, o el hombre de fe vive en esta vida, pero todavía le quedaba misiones por cumplir, todavía tenía trabajos pendientes por realizar. Y por eso le anima a que siga adelante. Y bueno, ya usted conoce el desarrollo de lo que sucede después cuando él elige a el profeta Eliseo por instrucciones del Señor, y así sucesivamente. Otro ejemplo que podemos ver, y como le digo, hay muchísimos más, pero no los podemos pasar todos por tema de tiempo, es el mismo profeta Jonás, que él ciertamente va y predica a Nínive, ¿ok? Da un mensaje bien conciso, bien preciso, pero fue suficiente para que toda Nínive se arrepintiera y creyera, ¿ok? Yo entiendo que el corazón del profeta, él en su interior hubiese deseado de que los ninivitas no se arrepintieran, ¿ok? De que los ninivitas no creyeran, de que los ninivitas no participaran de la bondad, de la gracia y de la misericordia de Dios, porque era un pueblo que había sido un pueblo muy enemigo de Israel, ¿ok? Un pueblo muy malvado, un pueblo que hacía no solamente prácticas inmorales muy aberrantes, sino que inclusive cuando estas personas capturaban, ¿no?, a sus enemigos, estas personas gozaban matando a las personas, ¿ok? Las formas de muerte eran las formas más horrendas de tortura. Entonces yo entiendo que el profeta, cómo iba quizás a pensar él, cómo es que un pueblo que se comporta así deba hallar o deba alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el libro del profeta Jonás, capítulo 4? Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Ok? Y por supuesto yo no quiero entrar aquí en detalles de la lección que el Señor le da más adelante al profeta, sino de ver que este hombre de Dios, ¿ok? Este hombre que era profeta, ¿ok?, para su pueblo, y Dios le encomendó esta misión para que llegara la salvación a un pueblo gentil, en este caso a Nínive, que era la capital de Asiria en aquel momento. Y él, después de ver que al final de todo estos hombres creyeron, él dijo: ¿qué más queda? Lo mejor que me puede pasar es morirme. Y clamó al Señor: ¿qué cosa? Señor, quítame la vida. Decirle a Dios: Señor, quítame la vida, es precisamente un deseo de morirse. Decirle: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, es precisamente decirle: Señor,
lo mejor que tú puedes hacer es llevarme en este momento. Y hago énfasis. No estamos viendo acá personajes secundarios en las escrituras, ¿ok? Estamos hablando de profetas de Dios, ¿sí? Estamos hablando de hombres de Dios que tuvieron esto en un momento de su vida. ¿Ok? Si habláramos del apóstol Pablo, por allá en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos del 23 y 24, dice la escritura, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. Cuando acá el apóstol está diciendo que él tiene deseo de partir y estar con Cristo, evidentemente el apóstol sabía de que lo mejor que le podía pasar a él era precisamente pasar ya a estar en la presencia del Señor. Es decir, cuando él le anuncian que no fuera a tal ciudad porque lo que le iba a venir a él eran azotes y encarcelamientos y castigos, etcétera, el apóstol dice, hermanos, no sé qué, no lloren por mí, no se preocupen. Yo no estoy solamente ir y dispuesto a ser encarcelado y azotado. Yo estoy puesto a dar mi vida por el evangelio, ¿ok? Porque él entendía que había una misión, había un propósito. Y el apóstol Pablo, evidentemente, como apóstol a los gentiles, se encargó de esparcir el evangelio, hermanos, por todas partes a donde Dios le llevara. Él puede contarnos en sus cartas allí todas las cosas que sufrió y que padeció. Si usted lee los relatos de los naufragios, de los azotes, de los encarcelamientos, de los apedreamientos, yo estoy seguro de que ninguno de usted ni yo hemos sufrido así como ha sufrido el apóstol. Y el apóstol en algún momento declara, si yo partiera ahora mismo, es muchísimo mejor, ¿ok? Quizás no está en el mismo tono que el profeta Moisés o que Elías, porque estamos hablando que era una carga diferente, pero él lo tenía bien claro. Si yo pudiera partir inmediatamente, lo haría, pero sé que por causa de vosotros, es decir, por causa de estos creyentes que en aquel momento eran esas iglesias que él estaba fundando, era necesario que él permaneciera por un poco más de tiempo, ¿ok? Por un poco más de tiempo. Llegamos entonces a un análisis y a una conclusión. Después de ver y entender esto a la luz de la escritura, lo que yo analizo con todos estos ejemplos es que un verdadero cristiano, un verdadero hombre de Dios, puede llegar a tener ese pensamiento, puede llegar a pasarle por la mente, lo mejor sería dejar de existir. Sin embargo, lo que veo es que estos hombres de Dios respetaron la vida, respetaron inclusive su propia vida y dijeron, Señor, quítame tú la vida, Señor, no aguanto más o mis cargas son muchas, llévame contigo, ¿ok? Así que mi comentario con todo esto que hemos estudiado es para que, para que entendamos que nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos en la palabra del Señor todos los recursos, tenemos todo lo que Dios nos ha dejado. No solamente su santa palabra, tenemos la oración, tenemos la comunión con los hermanos. Hermanos, tenemos el testimonio de otros creyentes, tenemos el testimonio en la escritura que precisamente está puesto para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos abrazar eso, para que nosotros podamos decir, si estos hombres de fe pudieron soportar esto y llegar hasta aquí, cuánto no más yo lo puedo hacer. Yo estoy convencido de que ningún cristiano en este mundo, ¿ok? Ningún cristiano en este mundo, si reuniéramos todos los sufrimientos que ha tenido en esta vida, se puede comparar con los sufrimientos de muchos personajes en la escritura, ¿ok? Y mucho menos ni compararlo con el Hijo de Dios, que sufrió todo por salvar a la humanidad. Entonces, estamos hablando, hermanos, de que a pesar de que pasamos con momentos de grandes dificultades en nuestra vida, tenemos siempre, hermano, ese refugio. Además, Jesús nos los prometió. Jesús no nos prometió un evangelio fácil, nunca nos prometió una vida cristiana sin dificultades y problemas. Todo lo contrario, nos dice, en el mundo tendrán aflicción. Aflicción, aflicción de todo calibre. Puede ser problemas de salud, puede ser enfermedades agresivas, puede ser que usted pierda su empleo, puede ser que usted pase con una tragedia familiar, puede ser que pierda un ser querido, puede ser que pierda una parte de su cuerpo. Tantas cosas que pueden pasar. Y le pasa a cristianos y a no cristianos. El punto es que si usted es un cristiano y es un hijo de Dios,
usted sabe dónde buscar refugio, usted sabe dónde agarrar fuerzas nuevas, ¿ok? Usted sabe dónde aferrarse. Si su ancla está firme en Cristo, usted, hermana, debe seguir adelante y, por supuesto, buscando la dirección de Dios y buscando también ese apoyo, ¿no? Que precisamente ha dejado Dios en la iglesia. Cuando una persona está pasando por grandes momentos de dificultad, de depresión, de problemas, lo peor que puede hacer es quedarse solo. Lo peor que puede hacer es creer que él está cargando solamente con esa situación y no ir primeramente a Dios, pero también a aquellos que le pueden tender una mano. Así que yo estoy convencido de que una persona que ha creído verdaderamente en el Señor, a pesar de los momentos más duros que pueda estar pasando en su vida, esa persona, antes de decir, yo mismo voy a quitarme mi vida, va a decir, Señor, si tú quieres, quítame la vida. Pero si no es tu voluntad, ayúdame a superar esta situación. Y aquí hago un último comentario. Quizás haya alguien que me diga, hermano, ¿y qué piensa usted si una persona, poniendo un escenario, una persona que verdaderamente era un hijo de Dios, terminó quitándose la vida? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, hermanos, yo lo que entiendo a la luz de la palabra del Señor es que precisamente cuando una persona ha creído en el Señor Jesús para salvación y ha depositado la fe en Cristo y sabe de que el Señor murió y pagó por el precio de todos sus pecados, esa persona ha sido salva. Ahora, no has sido salva en un plano de vamos a ver cómo te desenvuelves después en el futuro. No, no. Si la persona ha experimentado una conversión, ya esa persona es un hijo de Dios, ya esa persona ha sido justificada, ¿ok? No podemos mezclar la justificación con la santificación, porque si bien es cierto, una persona que pueda creer en el Señor, a lo mejor puede ser que parta de este mundo en una semana o en 3 días y no tenga mucho tiempo para desempeñarse o para mostrar los frutos del Espíritu en su vida o para vivir esa vida de santidad que los cristianos somos llamados. Y no significa que esa persona era menos cristiano porque no pudo mostrarlo a través de su vida. Entonces, si una persona era verdaderamente cristiana y llegó al extremo de quitarse la vida, si esa persona verdaderamente era un hijo de Dios, hermanos, entonces esa persona precisamente va a estar con el Señor. Y usted pensará, no, pero eso no es posible porque la persona se quitó la vida. Si usted tiene ese pensamiento, entonces usted está asumiendo de que existe, aparte de la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado u otro pecado que Dios no puede perdonar. ¿Ok? Entonces vamos a tener que irnos a la Escritura a ver dónde dice la palabra del Señor que una persona que se quite la vida no va al cielo. Y ojo, yo estoy hablando, hermano, de verdaderos cristianos. No me puede mostrar a mí el ejemplo de Judas, porque Judas claramente a la luz de la Escritura no era del Señor. Estamos hablando de verdaderos cristianos que hayan llegado a ese punto. Si un hombre genuinamente hijo de Dios llegó a ese extremo, como digo, no lo justifico a la luz de la Escritura por lo que les enseñé, pero que llegara al extremo de decir, me voy a quitar la vida, si esa persona era del Señor, esa persona va a ser salva, porque sus pecados, pasados, presentes y futuros, han sido pagados por el sacrificio que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y aunque usted de repente difiera con este pensamiento, porque usted considera de que si la persona muere y no se puede arrepentir, entonces la persona no va al cielo. Entonces, básicamente usted está creyendo, hermanos, un evangelio que se basa en su desempeño como cristiano. ¿Ok? ¿A qué me refiero? A de que usted es un hijo de Dios, pero si usted se comporta bien, es que va a alcanzar salvación. ¿Sí? Si usted hiciera algunas cosas malas, entonces usted estaría en riesgo de perder su salvación. ¿Me explico? Porque entonces ahí entramos en otro tema que no es el del video, pero tuviésemos que analizar si una persona cree en el Señor y es salvo, ¿ok? Y peca, ¿qué pasa en ese momento? Esa persona deja de ser hijo de Dios y cuando se arrepiente de sus pecados o los confiesa, vuelve otra vez a ser hijo de Dios. Entonces ahí estaríamos viendo, hermano, una enseñanza
que no engrana con toda la doctrina que vemos de la salvación, ¿ok? Una persona que ha creído en el Señor Jesucristo ha sido salva, que evidentemente nosotros vamos a ver frutos, nosotros vamos a ver lo que la Escritura muestra, ¿no? Ese testimonio de vida o ese ejemplo de vida cristiana, porque por su fruto los conoceréis. Pero no son los frutos los que precisamente determinan a dónde va una persona. Es la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Sin embargo, todo el que es un verdadero cristiano sabe que tiene que vivir una vida en obediencia a Dios, porque fuimos salvos para buenas obras. Fuimos salvos para ser la luz del mundo. Fuimos salvos para ser la sal de la tierra. Fuimos salvos para reflejar precisamente el carácter de Cristo en este mundo caído. Así que no me voy a extender más, ya ha sido un poquito largo el video, así que cualquier comentario, opinión, con respeto, hermano, sin insultos, sin griterías, sin ofensas, lo puede poner acá y con todo gusto, si tenemos la disponibilidad, vamos a responder a su mensaje. Un saludo para todos los cristianos, Dios les bendiga. Y si usted no es cristiano, pero ha visto igualmente este video y quiere conocer más de Dios, quiere entender lo que significa el plan de la salvación, también puede escribirlo por los comentarios y vamos a estar respondiendo en cuanto nos sea posible. Dios les bendiga.